Hello, welcome to the 33rd edition of the School Contest, sponsored by ONCE and its foundation. Are you worried about how to start talking to your students about bullying? Are you not quite sure how to begin working with a teaching unit on the website? Don't worry. In this video tutorial, our pedagogical consultant will show you how to begin to work on this year's themes in a compulsory secondary education or basic vocational training classroom. Ready? Let's go. First of all, we suggest that you begin without talking specifically about bullying by encouraging your students to tell how they feel when they go to class every morning, knowing that they're going to see their friends. Happy? Contented? And then, to express how they think kids should feel at school. Happy? Secure? We suggest that you do this via post-its, thus giving the dynamic more specificity, visibility, and interaction. Watch how our consultant does it in the classroom. Salvo que un día tengáis un examen. Normalmente, ¿cómo vais al cole? ¡Contentos! ¿Algo más aparte de contentos? ¡Felices! Vale, todo esto que os estoy preguntando me lo vais a apuntar en el post-it que tenéis delante de vosotros. La pregunta sería, ¿cómo llegas al cole? ¿Cómo crees tú que debería ser el cole? ¿Un sitio feliz y contento, como estáis diciendo? ¿O...? ¿Apuntamos el mundo? Sí. Lo que os surja. Tenéis 3 post-its para cada uno. ¿Cómo llegas al cole? ¿Y cómo crees que debe ser el cole? Claro, ¿cómo es el cole? Es decir, el colegio es un sitio donde se aprenden materias, donde se os forma como personas, pero más allá de eso, el colegio es una extensión de vuestra casa, porque es una extensión de vuestro territorio. Aquí tenéis vuestros amigos, vuestro grupo, y según termináis, de forma libre, os vais levantando y me vais poniendo los post-its en la pizarra. ¿Algún voluntario quiere levantarse y empezar a leer todo lo que está escrito? Venga, Gonzalo. Nos vas a leer todas vuestras propuestas, vuestras ideas. El colegio debería ser divertido. Voy al colegio contento y feliz por mis amigos. Llego con sueño pero con muchas ganas de aprender. Yo creo que el colegio debería ser un lugar de diversión pero también de tranquilidad. Cuando llego al colegio tengo ganas de ver a los demás, Debería ser un sitio al que nos gustase ir. Llego muy feliz y con ganas de aprender. El cole debería ser un lugar para aprender y entretenerse. Contenta, feliz, alegre y amigable. So now, our pedagogical consultant is going to show a video which will allow the students to get into situation. And then we'll allow you to reflect and debate with them. ¿Estamos de acuerdo entonces en que el colegio tiene que ser este sitio? Sí. Donde vengamos con confianza, con tranquilidad, nuestra segunda familia. Pues ahora vamos a hablar de otra realidad, de lo que pasa cuando esto no es así. Sabéis que no todos los chicos vienen contentos al colegio. Desgraciadamente son muchos los chicos, y cada vez más, en este año 2015, según los datos de la Fundación ANAR, las solicitudes de ayuda respecto al acoso han crecido un 75%. Es decir, si aquí somos 12, debería pediros que 7 se levantaran. Y esos 7 representarían ese 75% más. ¿De acuerdo? Intentar poneros en esa situación, ¿vale? En la que ocurre todo lo contrario a lo que acabamos de escribir en nuestros post-its. You can use the same video via the link you can now see on the screen, or you can use any other video you think would be suitable to talk about bullying with your students. Let's watch. Venga, niños, silencio. Jamie, ¿puedes salir a la pizarra y explicarnos de qué va tu redacción? 2016, Nemesis, Fallen Angels, Sheon, Conexión Orihuela-Barcelona. El
tenido que aguantar a subnormales que no me conocían y que me juzgaban, ¿sabes? He tenido que aguantar que me golpeen por ayudar a colegas para que después me fallen. Llegar a casa con la cara destrozada, con el corazón en guerra por no poder hacer nada. Esa impotencia que sientes también la siento. Yo también usé la rabia por falta de argumentos. Lo pagué con mi familia, con mi gente, con ella que me sujeta constantemente. Lo siento, nunca lo hice adrede. Aprendí que si no te la juegas pierdes. Me insultaron, me dejaron de lado por ser distinto, solo por escribir y no querer beber del litro. Nunca fui de esos, yo sé muy bien lo que es sentirse solo aún estando mis padres. Grité histérico por si alguien me escuchaba, me lancé del tejado y abajo no había nada. Sentías miedo, ya lo sé amigo, nunca estuviste solo porque lo viví contigo. Me temblaba el cuerpo al salir ahí fuera, evitaba, pero estaba en el punto de mira. Humillación tras humillación, uno se cansa y empieza a pensar si de verdad vivir le renta. Cada día una nueva amenaza, miro por la ventana y no amansa la tormenta. Punto crítico, mi mente va a estallar. Tengo que hacer algo para poder aliviar esta rabia interior que me desgarra. Voy a plantarles cara, juro que van a pagar. Una sonrisa también oculta dolor y que todo se puede lograr si tienes valor. Estoy roto en la ventana mirando todo pasar, sin plantar cara a mis miedos. Pido explicaciones pero nadie me las quiere dar. Tengo que salir yo solo, estoy pensando en marcharme lejos de este lugar. Hallar paz de cualquier modo, la suerte de mi lado siempre acaba por marchar. No aguanto más este dolor. Estoy roto en la ventana mirando todo pasar, sin plantar cara a mis miedos. Pido explicaciones pero nadie me las quiere dar. Tengo que salir yo solo. Hoy escribo en la pizarra, sin ánimos ni ánima, gastando tiza como lágrimas, gaste entre páginas. ¿Será que vi pasar a tiempo el tiempo? Nunca dijo nada. O quizá que siempre queden espinas debajo el alma. Hasta el alba me quedé pensando en el pie de la cama, haciendo balance de las cosas buenas y las malas. Iban sumando las dudas pero también problemas, restando los días en los que no andaba ciegas. Apliqué contactos estando solo en fase REM, porque en sueños yo moría como un rey en ajedrez. Me dejaron tocado y hundido como un avión, el hastío de mi propia soledad, el cubierto de frío. Tío, aunque fuera complicado sonreír lo hacía, aunque el alma no quería, yo forzaba las mejillas. Nadie podía entenderme porque nadie más que yo entendía cómo vivía su suerte. Y ausente cargaba el peso de la mochila y dolía. Era otro día igual que el anterior mientras llovía. Recuerdo mi cara mirándose en el espejo, empapada por el llanto con cicatrices por el cuerpo. Y nada de esto tenía que haber pasado, o al menos es lo que yo pensaba antes de haber cambiado. Porque es la experiencia el que te hace fuerte, y gracias a ello soy quien soy y ya no me cambio por nadie. Estoy roto en la ventana mirando todo pasar, sin plantar cara a mis miedos. Pido explicaciones pero nadie me las quiere dar. Tengo que salir yo solo, estoy pensando en marcharme lejos de este lugar. Hallar paz de cualquier modo, la suerte de mi lado siempre acaba por marchar. No aguanto más este dolor. What did you think? Your students probably liked it because, as you can see, it speaks to them on their level using their own language. So now, we're going to ask the students to express in writing what they would do if a friend of theirs was in the same situation, and then share it. ¿Qué os parece? Triste. Triste. ¿Cómo podríamos remediar esta situación? Ponerme en el post-it con una palabra, un concepto, algo. Ayudar, escuchar, oír, lo que os venga después de escuchar este tema. Nos hemos quedado todos muy tristes. Para los niños estos... Tú como persona, ¿qué harías tú si tú tienes un amigo que sufre?
que va descontento al colegio. Con una sola palabra. Bueno, una frase corta, vamos, como lo hemos hecho aquí, ¿vale? Y según la tenéis, os levantáis y la ponemos aquí. Escuchar, pararse a pensar, la ayudaría y le escucharía, escuchar a esa persona y ayudarla con todo lo que necesite, escuchar sus problemas y ayudarle, no tener miedo de ayudar al débil, ayudar a esas personas haciendo que piense que todo se puede solucionar. After sharing and group reflection on their answers, we suggest analysing with your students the school's Living Together plan so that they are familiar with it, to check that they understand it, and to be critical of it. Maybe they know and have ideas on how to improve it. Bien, dicho esto, todos tenemos claro que lo que queremos y lo que nos sale de dentro es ahora escuchar, ayudar y expulsar, tomar medidas. Entonces, a partir de ahí, vosotros como cole, en la agenda, tenéis un documento que es el plan de convivencia. ¿Qué significa convivencia? Yo, Di. convivir con los demás. Bien, ¿qué significa convivir con los demás? Tener una serie de reglas que permitan el respeto entre todas las personas Muy bien. con las que estamos el día a día. Y eso lleva implícito el respeto, la tolerancia, compañerismo, ¿qué más? Intentar ayudar en todo lo que se pueda. Intentar ayudar en todo lo que se pueda. Quiero que abráis ahora vuestra agenda donde vienen descritas estas pequeñas normas de convivencia de vuestro colegio. Now, ask them to create their own Living Together plan for the classroom. To do so, we suggest creating working teams and using Worksheet 5 of the work sessions from the teaching materials on the website, entitled Living Together Rules of the School and Improvements to Prevent School Bullying. De lo que se trataría sería de formar una especie de plan de convivencia elaborado por vosotros, con vuestras palabras, con vuestras ideas, con vuestras opiniones surgidas a raíz de este problema del que estamos hablando. Vamos a trabajar la creación de una asamblea. ¿Por qué una asamblea? ¿Quién me podría definir qué es una asamblea? Dime. Muchas personas que ponen en común una opinión Muchas personas que ponen en común una opinión y llegan a una conclusión entre todos. llegan a una conclusión entre todos para poder actuar. No perdáis la perspectiva de por qué estamos aquí y de lo que estamos trabajando. Compañerismo, empatía, ponerse en el lugar del otro. Respetar a los compañeros, escuchar las opiniones de los demás. Respeto mutuo. Todos somos iguales, todos somos diferentes, pero no podemos ser indiferentes a lo que les pase al resto de nuestros compañeros. Once they have set their own Living Together rules, we suggest that you encourage them to put them into action by creating their own peer assembly, assigning roles and jobs so that they can all take an active part in respecting their Living Together plan. Aquí, entonces, quedarían reflejadas vuestras normas, ¿vale? Las que tendrían que ser propias de cada clase, de cada grupo o aula. De lo que se trata ahora es de establecer quiénes van a ser los portavoces y se van a asegurar de llevar a cabo, y a buen término, todas estas normas que habéis sacado en común. Luego, la segunda parte de la tarea de la actividad consiste en crear una asamblea. To do so, you can use worksheets 3 and 4 of the work sessions, which you will find in the teaching materials on the website, entitled Purposes of a Peer Assembly and Assigning Roles in a Peer Assembly. Voluntarios. Vamos de elecciones. Yo soy el defensor de todos. Un defensor de los estudiantes será el que escuche lo que pidan sus compañeros según la urgencia. Un vocal o encargado o encargada de igualdad, que se encargará de la igualdad de la clase. Necesitaremos un secretario, que será el que escriba todo lo que se acuerde en estas asambleas que estableceréis con vuestra tutor o tutora.
Y por último, el presidente, que será el máximo responsable de que, ya, todos queréis ser presidente, pero conlleva una gran responsabilidad. Si hemos establecido que estas son vuestras normas, ¿vale? El presidente tendrá que velar porque realmente se cumplan. Aquí tenemos a dos encargadas de igualdad. Para poder votar a una de las dos necesitamos pues que escucharlas, ¿no? Vale. Venga. Yo creo que escuchar a los demás, porque es muy importante escuchar las dos opiniones de las dos personas. Sería como una figura de un mediador, que es alguien que no opina, que escucha a las dos partes. Pues yo creo que debería escuchar a los demás y tal vez la igualdad no sea dar a las dos personas lo mismo, la misma solución, sino acorde a su personalidad, su forma de ser y a lo mejor lo que necesite. Y por último, Presi. Pero ¿estáis dispuestos a asumir tanta responsabilidad? Por favor, que todo el mundo esté feliz. Que todo el mundo esté feliz, tú. Que se respeten mutuamente todos a todos y que seamos amables y compañeros. Bien. Dar prioridad al respeto mutuo entre todos y que haya empatía para que se puedan solucionar todos los problemas. Reflexión individual. Y escribimos. ¿Cómo será la asamblea? La asamblea, la idea es que la planteéis cada uno en vuestra clase junto con la tutora, tutor, en las horas de tutoría. Delimitación de los aspectos que se van a tratar en la asamblea. No hay que hablar de otras cosas que no sean de este tema. En la asamblea hay que hablar sobre personas que sufren acoso y buscar soluciones. ¿Qué soluciones así a bote pronto me podríais dar? Ayudar. Dime, Gonzalo. Escuchar. Nicolás. Zanjarlo antes de que se extienda más. Zanjarlo antes de que se extienda más. Muy bien. Víctor. Tener empatía con esa persona. Aplauso. So, you have now introduced the issue of bullying in the classroom, the students have reflected, they have created their own living together plan for the classroom, and they have set up their own peer assembly to act against bullying. This tutorial is now over. We hope that this has been useful for you and that it helps you to help your students become real activists against bullying. Because we're different, not indifferent.